Muy bien, entonces continuamos revisando los conceptos que se tienen de la reconciliación acá en Colombia, en este proceso de hacer ciudadanía. Tenemos otro concepto que nos habla de la reconciliación como construcción de la verdad y la memoria. Es necesario que las comunidades sepan qué ocurrió con esas personas que desaparecieron en medio del conflicto. Y es necesario conocer esa parte para escribir esa parte de la historia que no conocemos, para que entonces quede una memoria. Eso es parte del proceso de reconciliación. Entonces, ¿quiénes nos deben contar esa parte? Pues nos la deben contar quienes estuvieron involucrados en el conflicto, los actores del conflicto, bien sean los guerrilleros, bien sean los paramilitares, bien sean los agentes del Estado, del ejército, de la policía, de la armada. Cada uno de ellos tiene una participación en ese proceso y todos están llamados a un tribunal especial que se creó para eso, que se llama la Justicia Especial para la Paz, que tiene una sala especial para escucharlos y entonces armar todo este rompecabezas para construcción de la verdad y la memoria. La reconciliación como promoción de entendimiento intercultural. Entonces, esto es necesario porque si bien es cierto, Colombia no es una sola cultura. Entonces necesitamos entender al costeño, necesitamos entender al llanero, necesitamos entender al santanderiano, al antioqueño, al bayuno. Cada una de las regiones necesita entender al resto de las regiones. Entonces, ese intercambio cultural también es parte de la reconciliación. ¿Por qué? Porque históricamente también ha habido fricciones, han habido ataques contra las regiones. Entonces, hay que tener esto también presente. La reconstrucción como conversión moral de transformación personal, aceptación de la otra persona y reconocimiento de los propios errores. Entonces, este está en el contexto de la religión. Necesitamos ser transformados y realmente ser cristianos, de manera que podamos reconocer al otro, aceptarlo a pesar de, y aquí hablamos entonces que como colombianos estamos llamados a aceptar a estos guerrilleros que salieron, que se desvincularon de la guerrilla y hoy están en un proceso que se llama reinserción a la sociedad. Entonces hay que reconocerles que ellos han avanzado en este proceso de reconciliación y debemos aceptarles también en la sociedad. Ellos están haciendo varios proyectos, de vez en cuando vemos por allí en las noticias que este proyecto es de los desmovilizados de las FARC que están generando empresas, que están generando emprendimiento, que están educando, que han alcanzado esta nueva meta. Bueno, todo eso es parte de esa reconciliación. Entonces también debemos hablar de la reconciliación como restitución de la integridad de las víctimas y un camino para la reconstrucción psicosocial. Y aquí volvemos a hablar de las víctimas, es decir, quienes fueron agraviados, quienes fueron ultrajados porque les quitaron a un ser querido, porque les secuestraron a una persona, porque no saben qué pasó con esta persona. Entonces hay que hacer restitución de esa integridad y no volver a revictimizar, que es el término que está muy en boga. Debemos hablar de reconciliación como el lugar de encuentro entre la verdad, la misericordia, la justicia y la paz. Si realmente Colombia quiere construir paz, es más, aquí Arauca, si quiere construir paz,
si Saravena quiere construir paz, no solo debe ser un eslogan de una campaña política, sino que deben ser unas realidades que viva el pueblo, que viva la comunidad y que permita entonces el avance en este camino de la llamada reconciliación. Y entonces aquí llegamos a otro aspecto que es la cultura política de perdón y reconciliación. ¿Qué es eso? Bueno, en las 2 últimas décadas podemos decir entonces que en el nuevo siglo, en el nuevo milenio, Colombia ha empezado a caminar por este camino de esta cultura política del perdón y la reconciliación. Entonces, las ciencias sociales, el estudio del ser humano, del comportamiento del ser humano, de sus relaciones, ha profundizado en recuperar un elemento indispensable para la paz, la cultura política o la cultura ciudadana del perdón. Necesitamos ciudadanamente estar dispuestos a perdonar. Y aquí es donde hay un gran problema, porque, y aquí estamos hablando de una discusión política. Los sectores políticos en Colombia señalan que aunque los acuerdos de La Habana dieron participación política a los exguerrilleros, dándoles unas curules en el Congreso, como senadores, como representantes de la Cámara, sin haber sido elegidos por el pueblo, entonces se les reprime desde el resto de los partidos o se les señala constantemente sus crímenes, no es que ellos no hubieran sido criminales, pero hay que entender que en este proceso del camino a la reconciliación necesitamos como ciudadanía perdonarles. No significa el perdón que vaya a quedar en impunidad los crímenes, porque una cosa es extender el perdón, como vimos la clase pasada, y otra cosa es la investigación judicial que se lleve a cabo para determinar la culpabilidad o la injerencia en una determinada conducta criminal, que para eso justamente pues se creó la Justicia Especial para la Paz. Sí, y el otro elemento que señalan entonces algunos de estos políticos o algunos aficionados a estos partidos es que la Justicia Especial para la Paz lo que promueve es una impunidad, que ese violador de niños ahora va a quedar libre, no va a pagar ninguna condena, no se le va a condenar, porque la Justicia Especial para la Paz es una justicia transicional que no determina la misma cantidad de años de prisión, por así decirlo, o de años de condena para los crímenes que están allí. Entonces hay una gran discusión entre qué crímenes deben estar allí y cuáles deben salir de allí para que los juzgue la justicia ordinaria, para que la fiscalía sea la que emita entonces una investigación y un tribunal ya de la justicia del sector judicial se encargue entonces de dar una sentencia de condena. La Justicia Especial para la Paz entonces es muy especial y hay que entender esto en este proceso. Entonces, la Fundación para la Reconciliación, que se creó hace unos 18 años atrás, nos viene diciendo que a futuro el proceso de evolución de los pueblos, cuando los humanos superemos el cerebro arcaico, todavía condicionado por la culpa y el castigo, entenderemos que el perdón es una virtud política. Y es hacia allí, hacia donde estamos caminando. Pero como les digo, no es fácil. ¿Por qué? Porque como lo expresa esta frase, tenemos en nuestra mente grabado el hecho de que si existe una culpa, tiene que haber un castigo. Y no estamos dispuestos entonces a perdonar. No estamos en el camino de esta virtud. Entonces, la cultura política del perdón y la reconciliación
es un conjunto de prácticas, de significados, de pensamientos, de actitudes que plantean una relación sociopolítica de equilibrio entre los miembros de los grupos sociales. ¿Cuáles son los grupos sociales? Entonces tenemos de un lado los desmovilizados, del otro lado tenemos las víctimas, aquellos que fueron victimizados a lo largo del conflicto. Tenemos las fuerzas del Estado por el otro lado, que también fueron agentes del conflicto. Tenemos la población civil que estuvo en medio del conflicto, y tenemos entonces también las nuevas generaciones que no vivieron en medio del conflicto. Entonces, todos esos grupos deben encontrar un equilibrio. Entonces, para ello hay que potenciar el respeto, la diferencia, la empatía, la restauración, el cuidado por los valores de un nuevo paradigma ético, político y cultural. En otras palabras, estamos haciendo un camino que no se ha transitado antes, que no se ha seguido antes, porque como les digo, este no es el primer proceso de paz que realiza Colombia. A lo largo de la historia se han firmado varios procesos de paz, pero en ninguno se ha avanzado porque no ha habido ese respeto, esa diferencia, esa empatía, esa restauración, y entonces no se ha logrado el equilibrio necesario para avanzar. Entonces, por eso estamos en una encrucijada y necesitamos todos ser conscientes de esto y aportar nuestro granito de arena en este proceso. Entonces, cada individuo, asumiendo que los individuos que componen un grupo social tienen una actividad política y por lo tanto pública. Entonces, todas las personas tenemos actividad política. Usted se va a identificar con alguna idea, con alguna concepción, con algún valor, y ese valor que debieran reunirnos a todos es el perdón y la reconciliación. De esa manera, entonces habría un conjunto de prácticas y valores que potenciarían la vida social, es decir, que nos abrirían un espacio de convivencia social, de bienestar, de confort, donde las comunidades podrían prosperar y no revivir etapas del conflicto como ha ocurrido en estas semanas anteriores en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela, aquí en Arauca. Entonces, necesitamos potencia, necesitamos favorecer, necesitamos tener ese encuentro ético entre quienes por diversas circunstancias están separados y divididos. Entonces, en Colombia, la paz se construye con la gente de a pie, con las ideas políticas, se construye con los instrumentos creados a nivel estatal, a nivel organizacional, para que haya esta cultura de perdón y reconciliación. Entonces, se ofrecen como un instrumento para potenciar la vida social, para facilitar las relaciones del poder equitativo, para orientar la vida social en beneficio de la cooperación y la solidaridad y el cuidado como marco de desarrollo. Colombia, si logra avanzar a la siguiente etapa de la reconciliación, de la cultura política del perdón y la reconciliación, la paz podría concretarse plenamente para Colombia. Pero para ello se necesita ese equilibrio, se necesita que todos los actores tengan una voluntad política. Lamentablemente, en estos momentos, por parte del gobierno de turno, no hay la voluntad política para apoyar estos procesos. Más bien, hay una voluntad para socavarlos y deteriorarlos, porque desde su propia campaña de gobierno, el eslogan era que iban a acabar con la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, el organismo que se creó para que logremos alcanzar el siguiente nivel, y la comunidad internacional
está muy preocupada por esta situación. Así que están al pendiente y están exigiéndole al gobierno Duque que por favor no siga en este camino de entorpecer el proceso de reconciliación de los colombianos, que se le permita a los colombianos alcanzar un marco de equilibrio en el cual haya cooperación, en el cual haya solidaridad y sobre todo que las víctimas puedan ser reparadas, que las víctimas conozcan qué pasó, que no se oculte los hechos como se ha venido haciendo a lo largo de la historia del conflicto armado colombiano. Entonces, estos elementos son lo que nos ayudan a construir o a tener en cuenta para que podamos lograr una reconciliación verdadera. Por eso la reconciliación no es un tema que sea fácil, ni entre personas, entre dos personas no es tan fácil, pero mucho menos si hablamos de toda una nación que está en un proceso de reconciliación. El tema es más complicado, el tema necesita de apoyo de individuos, de comunidades, del Estado, y como le digo, lamentablemente vamos en un momento donde la cosa no está tan equilibrada y corremos peligro de volver a fracasar en un proceso de reconciliación. Bien, muchas gracias por su atención. Esperamos que todo esto les haya quedado claro. No sé si hay alguna pregunta. Nadie dijo nada. Bueno,